Saludos hermanos, estoy grabando este mensaje desde la casa parroquial de San Marcos en Dorchester. Este es el tercer domingo que viviremos ya en esta nueva situación que estamos pasando con la suspensión de misas públicas. Y por este motivo se me ha pedido que grabe este mensaje comentando un poquito las palabras del Evangelio de este domingo. Fijaos bien que este quinto domingo de Cuaresma es el tercer domingo seguido en el que la Iglesia nos ha presentado tres evangelios fundamentales con referencia al bautismo, porque la Cuaresma está siempre enfocada en la preparación a la Pascua y al mismo tiempo en preparación y renovación del bautismo. El tercer domingo de Cuaresma, recordarán, fue el Evangelio de la Samaritana, en el que la Iglesia nos presenta el bautismo como este agua viva que genera dentro de nosotros la fuente de agua viva que llega a la vida eterna por medio de la obra del Espíritu Santo. En el cuarto domingo de Cuaresma escuchamos el Evangelio de la sanación del ciego de nacimiento y que Jesucristo se proclama luz del mundo. Y dice, yo soy la luz del mundo. Y el ciego de nacimiento que recibe esa luz y le abre los ojos. Y la Iglesia nos presenta esto como el bautismo, que es una iluminación, que entra como esa luz de vida para iluminar las tinieblas que existen en nuestra vida. Y en este Evangelio de este domingo nos presenta la resurrección de Lázaro, en la que Cristo se proclama a él mismo y dice, yo soy la resurrección y la vida. Porque el bautismo nos resucita a una vida nueva. Entonces, yo quiero comentar brevemente este Evangelio, que muchos lo conocemos bien, o por lo menos en general. El Evangelio que trata de este amigo de Cristo, amigo de Jesús. Jesús recibe noticia de que su amigo está enfermo y que necesitan que vaya. Él tarda un tiempo en llegar y recibe noticia en que ha muerto. Entonces, él va a visitar a la familia, va a visitar la tumba, la hermana, estas palabras tan famosas, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, ¿no crees? Dice que Él resucitará. Y dice, sí, yo creo al final de los tiempos. Y dice Cristo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y ahí pasamos al momento en el que Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Entonces yo quiero comentar brevemente, sobre todo considerando la situación en la que estamos viviendo, la situación de esta pandemia, de este coronavirus, que nos está afectando a todos de una manera muy personal. A lo mejor aquí en Boston todavía no nos ha llegado a un nivel tan extendido como en otros lugares, aunque ya está empezando a crecer esto también aquí. Pero de todas maneras nos está impactando ya, nos está afectando por ejemplo, sin ir más lejos, la suspensión de las actividades públicas de la Iglesia. Más allá de eso, el hecho de que muchos han dejado de trabajar, estamos cerrados en casa, nuestras actividades han disminuido, etc. Todo esto está contribuyendo también a un nivel de miedo, de ansiedad, de frustración. Y dentro de esta situación que estamos viviendo, la Iglesia ya tiene preparado para nosotros una palabra que nos contesta a nuestra situación. Y es curioso que la semana pasada el Evangelio tenía que ver con un enfermo, un ciego, y que este domingo tiene que ver con otro enfermo que muere. Es curioso que en cierto sentido el Señor nos ha preparado ya para vivir esta situación desde el punto de vista de la fe. Entonces me permitís, hermanos, os leeré brevemente el inicio del Evangelio y lo comentaré, porque me parece bastante importante y oportuno para lo que estamos viviendo. Esto viene del capítulo 11 de Juan, y dice así. Había un enfermo que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro había caído enfermo. Entonces las hermanas le enviaron este recado. Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, dijo Jesús, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios,
a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aun cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Luego, después de esto, les dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Le dijeron los discípulos: «Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, ¿y vas a volver ahí?». «¿Acaso no son 12 las horas del día?», respondió Jesús. «Si alguien camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien camina de noche, tropieza, porque no tiene luz». Dijo esto, y a continuación añadió: «Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle». Le dijeron entonces sus discípulos: «Señor, si está dormido, se salvará». Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos a donde está él». Tomás, el llamado Dídimo, les dijo a los otros discípulos: «Vayamos también nosotros y muramos con él». Bien, hermanos, en primer lugar es sorprendente la respuesta de Jesús delante de la enfermedad de su amigo. Las hermanas les envían este mensaje, dice, su hermano Lázaro dice: «Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo». Y él, en lugar de levantarse e ir corriendo, ¿qué dice? Esta enfermedad no es de muerte. Y dice luego: aun cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar. Se quedó 2 días más en el mismo lugar. Parece que Cristo en este Evangelio no tiene prisa. Parece que Jesús está esperando que Lázaro se muera. Y lo dice, me alegro no haber estado allí, me alegro no haber estado allí por vosotros. Dice, me alegro no haber estado allí por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta, y yo creo que esta palabra es fundamental para todos nosotros, dice: esta enfermedad no es de muerte. Vamos a ver, ¿cómo puede decir Jesús: esta enfermedad no es de muerte, si claramente Lázaro se muere? Es posible que Jesús esté hablando, como siempre, de otra cosa. Esta enfermedad no es de muerte. Porque la muerte a la que Jesús se refiere es otra. No se refiere a la muerte física. Sí, evidentemente esta enfermedad lo lleva a la muerte física. Jesús lo resucita, pero más tarde Lázaro volverá a morir. Lázaro no está entre nosotros, Lázaro ha muerto, está enterrado, etc. Entonces, no es la muerte física a la que se refiere Jesús. Y como no es la muerte física, tampoco es la enfermedad física. Y esto lo digo con este énfasis, sobre todo de cara a la situación que estamos viviendo. Porque si la muerte física es lo que nos preocupa, entonces claramente la enfermedad física es un problema. ¿Y por qué es un problema? Es un problema porque la muerte física nos quita la vida. Y si eso es lo que nos preocupa, entonces tenemos que preocuparnos mucho. Y entonces perdemos la paz, y entonces perdemos el sosiego, entramos en ansiedad. ¿Por qué? Por el miedo que tenemos a la muerte física. Entonces, si tú hoy tienes este virus y tu vida está amenazada, o no lo tienes tú, pero lo tiene una persona que tú quieres, o se está acercando porque crecen los números, esta enfermedad puede que te lleve a la muerte. Pero dice Jesús, pero espera, esa enfermedad no lleva a la muerte. Esa enfermedad no es de muerte, porque esa muerte no es el problema.
Y como esa muerte no es el problema, esa enfermedad tampoco lo es. Quiere decir que hay otra enfermedad y hay otra muerte. Hay otra muerte. ¿Y cuál es la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que sí lleva a la muerte? La enfermedad que sí lleva a la muerte es el pecado. La enfermedad que lleva a la muerte del espíritu, la muerte del corazón, es el pecado. Y entonces, hermanos, por eso hay que entender muy bien, ¿qué es lo que nos lleva a la muerte de verdad? El pecado. ¿Y qué nos lleva al pecado? Y aquí es donde todo, en cierto sentido, se conecta. ¿Qué es lo que nos lleva al pecado? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo dice la carta a los Hebreos. Dice, igual que los hombres comparten en la carne y la sangre, todos los hombres comparten carne y sangre, quiere decir que somos iguales, somos los hombres y las mujeres, estamos creados de lo mismo, asimismo Él, Cristo, participó, compartió con nosotros carne y sangre, ¿vale? Él, que es Dios, se hizo hombre como nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué se hizo carne y sangre Cristo? Para poder morir. Lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 2. Para poder morir. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir? Dice, para que por medio de su muerte le quitara el poder, pudiera destruir a aquel que tenía el poder sobre la muerte. ¿Quién es? El demonio. Cristo se hizo hombre, participó de nuestra carne y nuestra sangre, para que por medio de su muerte le pudiera destruir al demonio. ¿Y por qué tenía que destruirlo por medio de la muerte? Dice, porque el demonio esclavizó a la humanidad al pecado por medio del miedo a la muerte. Es decir, por miedo a la muerte, el demonio ha hecho de toda persona un esclavo. ¿Esclavo a qué? Al pecado. ¿Y por qué somos esclavos al pecado? Por el miedo a la muerte, el miedo a perder la vida que tenemos. Y entonces, claro, si yo tengo miedo a perder esta vida, hago todo lo que pueda para defenderla. Hago todo lo que pueda para no perderla. Y entonces llega una enfermedad, ¿y qué sucede? Mi vida está amenazada. Y entonces, por el miedo a la muerte, ¿qué tengo que hacer? Pecar. Y quiere decir que tienes que pecar con un pecado gordo. No. Vamos a ver, los pecados gordos, por así decirlo, al final son consecuencias del pecado real. ¿Y cuál es el pecado real? Es rechazar la voluntad de Dios. Es rechazar el amor de Dios. Por el miedo a la muerte, por el miedo al sufrimiento, por el miedo a perder en la poquita vida que yo tengo. Y esto se traduce en la vida diaria, por el miedo al problema con una relación, con la esposa o con el esposo, por el miedo a perder el amor, por el miedo a la soledad, por el miedo a la muerte, nos hacemos esclavos del pecado. Y esa sí que es la enfermedad que nos lleva a la muerte. Esa es la enfermedad que por intentando escapar de la muerte, nos lleva a la muerte. Entonces por eso Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte. Este enfermo que muere, lo puedo resucitar y volverá a morir. Ese no es el problema. El problema es mucho más allá. El problema es que llevamos la muerte dentro del corazón. ¿Y qué sucede? Que ahora tenemos este coronavirus, que esto nos obliga a aislarnos, nos obliga a estar en casa, perdemos muchas de las cosas que nos distraen normalmente, el trabajo, el salir, el hacer cosas, todo eso desaparece. ¿Y qué queda? Quedo yo. ¿Y qué queda dentro de mí? La enfermedad que llevo dentro. Por eso llega este evangelio tan maravilloso. Es un evangelio, como he dicho antes,
bautismal, que viene a anunciarnos qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros por medio de nuestro bautismo. ¿Qué ha hecho? Nos ha regalado una vida nueva, la vida que no acaba, la vida que no se puede perder por culpa del coronavirus. No se puede perder. ¿Cómo se puede perder esa vida? Solamente de una manera, por el pecado. Por el pecado. ¿Y cuándo has recibido esa vida? En tu bautismo. Ahora bien, ¿la tienes dentro de hoy la tienes dentro de ti, o la has perdido? ¿Cómo la perdemos? Por medio de la enfermedad del corazón, la enfermedad del espíritu. ¿La has perdido? Tranquilo. Si te has perdido, entonces estás enfermo. Estás enfermo y te estás muriendo. A lo mejor estás muerto, como veremos a Lázaro en este evangelio. A lo mejor estás dentro de la tumba. A lo mejor, como dirá el evangelio, ya hueles porque hacen 4 días que estás enterrado. Estás con las vendas atado, no puedes salir. El Señor dice: Lázaro, sal. Te lo dice a ti. Estás enterrado en tu pecado. Sal, que vengo a darte una vida nueva. Vengo a generar en ti una vida nueva. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo al sufrimiento, que yo te doy una vida que no se acaba. Es así como Cristo ha roto la muerte. Hemos roto la muerte. Le ha quitado el poder al demonio para que no nos esclavice más. Y eso, hermanos, es lo que significa vivir nuestro bautismo. Así que si hoy tú te encuentras esclavizado por el miedo a la muerte, por el miedo al sufrimiento, estás lleno de ansiedad, te das cuenta de tu propio egoísmo, etc., no tengas miedo. Acércate al Señor, que te dice: levántate, sal. Lo mismo que le dijo al ciego, lo sana, dice: vete, lávate. Bueno, pues a ti también, hermano, no te desesperes. Esta palabra, hermano, yo creo que es fantástica, es una palabra de ánimo, es una palabra de consuelo, y no es una palabra que nos invita a la conversión y a la alegría. Bien, no digo nada más. Yo os invito de verdad en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de Cuaresma especial, a estar unidos en oración, a estar con la esperanza de que el Señor no permite nada de lo que no ya ha pensado sacar un bien. Y a lo mejor el bien de todo esto que está pasando, o uno de los bienes de todo esto que está pasando, es que a lo mejor te ayuda a ti, hermano o hermana, a ver tu corazón un poquito más. Porque en el ajetreo de la vida normal a lo mejor no te das cuenta que estamos muertos. No te das cuenta que ya estamos muertos. Y a lo mejor ahora te das cuenta, yo me doy cuenta. En mi vida yo estoy siempre tan ocupado, tan haciendo cosas, siempre activo, visitando, viendo, hablando. Y ahora todo eso se apaga y que me doy cuenta que dentro no tengo la vida. Tengo que volver al Señor cada día. Tengo que pedirle: Señor, dame la vida. Y el Señor me dice: yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, no morirá. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué significa creer en Él? Creer que Él tiene poder sobre la muerte, que Él tiene poder de levantarme de mi sufrimiento. Hermanos, que Dios os bendiga, que os ayude, que os acompañe, rezad los unos por los otros y de verdad, de corazón, orad por mí.